Los perros del mal. Había una vez un pequeño pueblo alejado de la bulliciosa ciudad, donde reinaba la paz y la armonía entre los lugareños. Sin embargo, todo eso cambió con la llegada de una anciana misteriosa. Nadie sabía mucho sobre ella ni de dónde venía, pero su presencia pronto desencadenó una serie de sucesos escalofriantes que sacudieron la tranquilidad del lugar. Poco después de que la anciana se instalara en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. El ganado y los animales de granja comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, lo cual desconcertó y preocupó a los lugareños. Pronto, el ambiente tranquilo se llenó de miedo y tensión. Durante las noches, los habitantes del pueblo escuchaban aullidos inhumanos que resonaban por todo el lugar. El miedo se apoderó de ellos, y dejaron de salir de sus hogares una vez que el sol se ocultaba en el horizonte. La atmósfera se volvió opresiva y lúgubre. El terror alcanzó su punto máximo cuando varios niños pequeños comenzaron a desaparecer misteriosamente. Los padres y los habitantes del pueblo, aterrorizados, decidieron unirse y salir a buscar al culpable de estas atrocidades. Armados con palos y machetes, se aventuraron en la oscuridad del bosque. La noche era espesa y el silencio era interrumpido solo por los latidos acelerados de los lugareños. Caminaron con precaución, deslizándose entre los árboles retorcidos, hasta que de repente, 3 perros demoníacos surgieron de las sombras. En sus fauces llevaban a un niño pequeño, prisionero de su maldad. Con valentía y determinación, los lugareños se enfrentaron a los perros infernales. Lucharon ferozmente, hiriendo a uno de ellos y logrando liberar al niño. Para sorpresa de todos, en lugar de morir, la bestia se transformó en un hombre de aspecto descuidado y siniestro. Sin embargo, los otros 2 perros escaparon, adentrándose en el bosque en la oscuridad de la noche. El hombre se levantó, desnudo y cubierto de sangre, revelando su verdadera naturaleza. Era un nahual, un ser capaz de cambiar de forma entre humano y animal. Su mirada estaba llena de una mezcla de furia y rabia, y sus ojos brillaban con una luz malévola. Los lugareños, desconcertados y asustados, retrocedieron ante esta inesperada transformación. El nahual emitió un grito aterrador que resonó en el bosque, enviando escalofríos por la espalda de todos los presentes. Sin embargo, no se detuvieron y continuaron su lucha contra los otros perros infernales. El nahual, que ahora estaba convertido en un hombre fuerte y feroz, se abalanzó sobre las personas, pero éstas lo superaron en número y, después de tantos machetazos, el nahual cayó abatido, mientras rugía y lanzaba maldiciones. Finalmente, el hombre lanzó un último suspiro y murió. Los lugareños, armados con palos y machetes, siguieron los rastros de los perros malévolos a través del espeso bosque. Siguiendo el sonido de los aullidos siniestros, llegaron a una cabaña abandonada oculta entre los árboles retorcidos. Una sensación de malestar se apoderó de ellos al acercarse al lugar, como si una presencia oscura acechara desde dentro. Con cautela, empujaron la puerta de la cabaña y se adentraron en la penumbra del interior. La escena que se reveló ante sus ojos era aterradora. En el centro de la habitación, rodeado de objetos oscuros y retorcidos, estaba la anciana, esperándolos con una sonrisa siniestra en su rostro marchito. Sus ojos, llenos de malicia y poder oscuro, reflejaban una maldad profunda. Los lugareños se dieron cuenta de que habían estado conviviendo con una bruja perversa que había decidido sembrar el caos y el mal en su pacífico pueblo. La anciana, con su voz rasposa y llena de una malévola satisfacción, confesó su verdadera identidad y reveló su propósito retorcido. Había utilizado a los perros diabólicos como sus agentes para llevar a cabo sus actos de maldad, consumiendo al pueblo en el terror y la desesperación. El aire se llenó de una atmósfera opresiva mientras la anciana revelaba sus planes oscuros y se burlaba de los lugareños. Su risa retumbaba en la cabaña, alimentando aún más el miedo y la rabia de aquellos que habían sido víctimas de sus acciones.
Enfurecidos y decididos a poner fin a la maldad de la bruja, los lugareños rodearon a la anciana, con los ojos llenos de determinación. Sabían que no podían permitir que el mal prevaleciera en su querido pueblo. Fue entonces cuando alguien encendió una antorcha, y pronto las llamas crepitantes iluminaron el oscuro rincón donde se encontraban. La anciana, al darse cuenta de su inminente destino, intentó huir, pero los lugareños la atraparon antes de que pudiera escapar. La llevaron a un árbol seco en las afueras de la cabaña, un lugar que se había convertido en símbolo de justicia y castigo. Mientras la multitud se congregaba, la anciana suplicaba con desesperación que le perdonaran la vida, lanzando gritos desgarradores que resonaban en el aire nocturno. Pero los lugareños, con el corazón lleno de ira y la determinación de proteger a su pueblo, no cedieron a sus súplicas. Con un último gesto de valentía, prendieron fuego al árbol seco y a la anciana condenada. Mientras la anciana ardía en llamas, lanzaba gritos de terror y maldiciones que resonaban en el aire de la noche. Su voz retorcida y desesperada se mezclaba con el crepitar del fuego y aumentaba la intensidad de la escena macabra. En medio de ese caos, ocurrió algo inesperado. Los perros diabólicos, que habían sido sus fieles aliados, llegaron corriendo desde la oscuridad del bosque para ayudar a la bruja. Pero al verla envuelta en las llamas, se detuvieron en seco, sus ojos brillaban con un brillo desconcertado y confundido. En ese instante, los perros parecieron luchar internamente contra su naturaleza maligna. Aullaron en agonía mientras la transformación comenzaba a apoderarse de ellos. Ante los ojos asombrados de los lugareños, los perros se convierten en seres humanos, desnudos y marcados por las cicatrices de su oscuro pasado. La multitud, todavía asombrada por lo que estaban viendo, se preparó para enfrentar a estos seres recién transformados. Con valentía y determinación, se enfrentaron en una feroz batalla contra los nahuales, que ahora poseían una ferocidad humana. Los lugareños, armados de coraje y convicción, lucharon contra los nahuales, esquivando sus embestidas y contraatacando con fiereza. El aire se llenó de sonidos de golpes y gritos de guerra mientras la lucha se intensificaba. La batalla fue encarnizada y el destino del pueblo pendía de un hilo. Sin embargo, los lugareños no se amedrentaron y siguieron luchando con la esperanza de liberarse por completo de la maldición que los había acosado. Después de una lucha ardua y desgarradora, los lugareños lograron abatir a los nahuales uno por uno. A medida que los cuerpos de los nahuales yacían en el suelo gravemente heridos, la multitud vio cómo la bruja se consumía en las llamas y los nahuales se arrastraban hasta los rastros de la bruja para ser consumidos por el fuego. Con los enemigos derrotados y la bruja consumiéndose en las llamas, el pueblo finalmente sintió un alivio tranquilizador. La luz brillante de la victoria iluminó sus corazones y restauró su fe en la bondad humana. La justicia se hizo presente en aquel oscuro momento, pero la historia aún no había llegado a su fin. Los lugareños recordaron las vidas perdidas, los niños desaparecidos y el terror que habían enfrentado. Mientras se alejaban de la cabaña en llamas, una extraña sensación de esperanza los invadió. A medida que el fuego consumía la cabaña, el bosque se llenaba de luces brillantes y cálidas que emergían de entre los árboles. Detrás de esas luces, los niños que habían sido liberados de la maldición de la bruja regresaron, a salvo y sin rastro de mal. La oscuridad se desvaneció ante la luz de su presencia, y el pueblo renació con una nueva esperanza. Desde aquel día, los lugareños nunca olvidaron la historia de los perros del mal y la malvada bruja que había amenazado su paz. El pueblo se convirtió en un refugio donde nunca más permitieron que alguien desconocido y siniestro se estableciera. La lección aprendida se grabó en el corazón de cada habitante, que la unión, la valentía y la búsqueda de la justicia son armas poderosas contra la maldad. Y así, el pueblo encontró la paz y la armonía que una vez habían perdido, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos días oscuros como un recordatorio constante de su resiliencia y la importancia de proteger su hogar.